Romanos capítulo 12, versículo 12. En esta hora vamos a hablar en estos versículos, el versículo 12 y el versículo 13 de Romanos 12. Amén. Y a mí me corresponde hablar, le tenemos una sorpresa. Vamos a predicar los 4 pastores, los 3 pastores y la hermana Reina. Así que bueno, prepárese. ¿A qué hora es que tienen que irse para San Casimiro? No, bueno. Ustedes querían venir, hermano, aquí está. Vamos a predicar versículo 12, capítulo 12, versículo 12, ¿bien? ¿Cómo dice? Vamos a ver si lo leemos todos juntos. Dice, gozosos. Perfecto. Otra vez vamos a leerlo todos juntos. Dice, gozosos. A mí me corresponde la primera frase, gozosos en la esperanza. ¿Cómo se regocija uno en la esperanza cuando la vida es tan difícil? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo yo puedo estar alegre esperando? ¿Quién está alegre esperando, por Dios? Por eso es que te dicen loco. Por eso es que te dicen loco, nos dicen loco. Ustedes lo que son una parranda de locos todos. Sí, yo estoy loco. Porque tengo que estar gozoso esperando. Y eso sí es difícil, estar gozoso esperando. Quiero hablarles de una película que se llama Lejos o Away, como está ahí, ¿ok? Los que no la han visto, la transmiten por Netflix. Away, la protagonista es una entregada mujer llamada Hilary Swank, que en la ficción da vida a la astronauta norteamericana Emma Green. Tras un largo entrenamiento, se prepara para liderar una tripulación internacional en la primera misión a Marte, que despegará de la Luna. La acompaña el botánico británico Quincy, el ingeniero ruso Misha Popov, el cirujano israelita Ram y la química china Lu. Esta gran hazaña en la trayectoria profesional va unida a una difícil decisión de tener que separarse de su familia cuando más la necesitan, y al hecho de que quizás no vuelva a verles, dado que los riesgos de la misión son muchos. Justo un día antes de que la nave Atlas parta hacia Marte, su marido, llamado Josh Charles, sufre un gran ataque de una enfermedad de la cual padece y no le permitió viajar. En presencia de su hija adolescente, llamada Talita, Emma tendrá que decidir si sigue adelante con la misión o si regresa a la tierra. Mientras tanto, además tendrá que hacer frente a una crisis de confianza en su tripulación, después de que un incendio a bordo de la nave ponga a prueba los nervios del equipo. Imagínense un incendio allá arriba en el espacio. Esta mujer, en medio de esa circunstancia, inclusive ya habían llegado a Marte y estaban dando vuelta en la órbita de Marte, veían Marte por la ventana de la nave. Llega a una crisis donde se ve, ella tiene que tomar una decisión: o se devuelven a la tierra y queda la misión hasta ahí, o termina de llegar y aterrizan en Marte y completan la misión como lo han determinado. En medio de esa crisis, de esa circunstancia, Emma dice esta frase que la anoté para ustedes. Dice, en medio de todo esto, la hija se tiene que hacer el examen para ver si tiene la misma enfermedad que su padre. Y la tripulación está insubordinada porque no quieren regresarse a la tierra. Y ella dice esta frase, ella dice, la esperanza nos hizo a los seres humanos lo que somos. Nos ha hecho viajar entre las estrellas
y conseguir la cura a las más terribles enfermedades. La esperanza ha hecho personas que pueden inspirar a otros a curar el cáncer. La esperanza ha hecho que todas las cosas que queremos cambiar de este mundo tan loco, la podamos cambiar. La esperanza. ¿Pero qué esperanza? Es la gran pregunta que yo me hice cuando yo oí esto. Yo oí esta frase y yo digo, qué bonita frase. Y se la quiero y la anoté porque dije, la voy a compartir con mis hermanos en la iglesia. El apóstol Pablo nos dice que nos gocemos, que nos alegremos en medio de la esperanza. Pero ¿cuál esperanza, por Dios? Regocijarse en la esperanza, ser paciente en las tribulaciones, ser constantes en las oraciones. En cualquier ámbito de la vida habrá momentos de gran bendición y habrá momentos difíciles, de frustración, habrá momentos llenos de alegría, habrá momentos en los que va a sentirnos desesperados. Pero la palabra de Dios nos llama a la tenacidad constante, a la esperanza de la que Pablo aquí nos está hablando en el Nuevo Testamento, que es la esperanza que debemos tener en el único, verdadero, real objeto en el cual podemos tener la esperanza, y se llama Dios, el creador del cielo y de la tierra. Esa debe ser la esperanza. Mi hermano, cualquiera sea la circunstancia hoy, nos dice regocíjense en la esperanza. La pregunta, por supuesto, es ¿cómo vamos a hacer eso? Especialmente cuando la vida es tan difícil, cuando estamos pasando circunstancias difíciles. Lo primero que usted tiene que saber es que tiene que dejar de dar rienda suelta a las falsas esperanzas. Porque hay falsas esperanzas, circunstancias que llegan a tu vida. ¿Sabe qué? Una falsa esperanza, una esperanza diferida, hace un efecto en nosotros, enferma el corazón. Sí. Yo quiero invitarle a buscarte en Proverbios 13:12. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 13:12. Dice, qué tristeza da que los deseos no se cumplan y cómo nos llena de alegría ver cumplidos los deseos. Así somos nosotros los seres humanos. Yo estoy casi seguro que, mire, tenemos 8 meses. 8 meses en circunstancias difíciles. 8 meses que quizás tú te ibas a mudar y no te pudiste mudar. Quizás tú ibas a invertir en un negocio y no has podido invertir en tu negocio. Quizás estabas planificando tus vacaciones soñadas para este año. Yo tenía este año 3 viajes fuera del país. De hecho, comenzando la cuarentena, tenía un viaje a Bogotá, a una conferencia en Bogotá. Y no pude ir. Y así sucesivamente. Yo sé que muchos de ustedes hicieron planes para este año 2020. Y a esta altura quizás tú tienes una frustración en tu corazón porque tu esperanza estaba ahí en eso y no se vio cumplida. Y trajo para ti frustración. Déjame decirte, si sigues pensando que algo va a suceder y no sucede, eso va a terminarte haciéndote sentir enfermo. Y por eso vemos a hermanos en Cristo, a pastores, a todo el mundo, hermanos, sumergidos en una depresión. ¿Pero por qué? Porque hemos puesto las esperanzas donde no tenemos que ponerlas. Y ahí es el gran detalle de este asunto. Y aquí es donde quiero enfocarme en el tema. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Miren, mi hermano, vamos a pensar en la historia del mundo. Fíjense. En los últimos años del siglo XX, ahí las últimas décadas de la historia del mundo, ahí tenemos, fíjense, la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial le dijeron a esa guerra que era la guerra que pondría fin a todas las guerras del mundo. Esa fue la Primera Guerra y eso es lo que dijeron los que organizaron la guerra. Con esta guerra acabaremos ya toda la guerra que hay en el mundo. Pero resulta que 20 años después, adelante, la Segunda Guerra Mundial. Y con esta dijeron, sí,
Hay que hacer la guerra para alcanzar la paz. Y así determinaron esta guerra. Eliminando a Hitler, eliminando al nazismo. Con eso ya alcanzamos la paz en el mundo. Esta guerra pasó a millones y a millones de personas murieron en esta guerra. ¿Se recuerdan el holocausto judío? Millones de judíos que murieron, miles de judíos. Ahí está, producto de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿se acabó todo con esa guerra? No. Tercera, vino el derribo del muro de Berlín, año 80. La Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué le llaman la Guerra Fría? Porque quizás no hubo plomo, pero hubo guerra igualmente. Se siguió haciendo la guerra. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era la esperanza? No era que si yo mataba a alguien venía la paz. ¿Por qué seguimos en guerra entonces? Después de esto, entonces la más reciente, la guerra contra el terrorismo. ¿Cuántos recuerdan aquella vez, aquel día que se cayeron las Torres Gemelas? Esos dos aviones chocando contra esa torre. Ahí inició, eso marcó la pauta para la guerra contra el terrorismo. Y la guerra contra el terrorismo es la que estamos librando hoy en día. Aún la semana pasada, un grupo, una persona, un extremista se metió a una iglesia católica en Francia y agarró con un cuchillo y degolló a un poco de gente dentro de la iglesia. Y se atribuyó esto a la yihad, a una guerra santa. Porque los musulmanes, ellos plantean de que tienen que eliminar a todos los occidentales. Ellos como que creen que los occidentales somos 4 personas. Pero también de aquí de Occidente, la solución es hacerle la guerra ya a la gente, a los musulmanes, porque eliminándolos a ellos se acaba la guerra, el terrorismo. Y mientras más guerra. Y la peor guerra que estamos librando hoy en día, la última década del mundo, es la guerra contra el COVID-19. Una guerra bacteriológica, biológica, que está eliminando y matando a mucha gente durante este año 2020. Esa es la circunstancia. La gente pregunta, ¿cuándo veremos el mundo que esperamos ver? Hermano, déjame decirte algo. La respuesta es que no verás el mundo aquí. No lo verás. Todas las visiones son utopía, condenadas al fracaso en este mundo. Mi hermano, la naturaleza del espíritu humano es pensar que podemos redimir al mundo. Pero una breve mirada a esa historia nos muestra que nunca hemos hecho y nunca lo haremos. Usted dirá, pero bueno, pastor, ¿usted viene a hablar de la esperanza o de la desesperanza? No, yo vengo a usted a ubicarlo. Porque yo pudiera pararme aquí como en muchas otras iglesias a hablarle de falacia, a decirle, y viene lo mejor. No viene lo mejor. Lea la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia no me dice a mí que viene lo mejor, hermano. La Biblia me dice que viene dolores, viene circunstancias difíciles. Pero yo como pastor tampoco te estoy metiendo terror. Como pastor te estoy parando en los palitos y te estoy diciendo prepárate. Porque si eres un hijo de Dios, tú tienes que hacer tu trabajo como hijo del Señor. Porque pronto nos vamos de esta tierra a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que reconozca la incertidumbre a corto plazo. Reconózcalo, hermano, en el nombre del Señor. Escuche lo que Dios dice en la carta de Santiago. Escúcheme esto, ustedes los que dicen hoy y mañana iremos a ciudad y allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Dice Santiago, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Eso es lo que nos dice Santiago 4, versículos 13 y 14. Sí, es bueno tener planes,
Pero recuerda, mi querido hermano, querida iglesia, que cuando planificas para el futuro, ni siquiera sabes si estarás aquí mañana. Nosotros nos estamos cuidando, sí, nos estamos cuidando, cumpliendo la normativa. Pero tú no sabes si mañana cualquiera de nosotros cae enfermo y parte a la presencia del Señor. Esa es la realidad. Dice la Biblia que nuestra vida es como una neblina que aparece en un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que todo lo que esperamos ser y hacer depende de la gracia y la fuerza de Dios. Y por eso la persona sabia dice: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y en medio de esa esperanza hay que estar gozoso, porque esa es la esperanza gloriosa de cada uno de nosotros. Tu esperanza es Dios. Y ya para terminar, lo que produce regocijo en la esperanza, ¿qué es? Mi hermano, esperar en Dios. Aprender a tener paciencia en medio de la tribulación. La tribulación significa ser aplastado. Esa palabra significa ser aplastado, presionado, exprimido, estresado, agobiado, preocupado. Si tu esperanza, óyeme esto que te voy a decir, si tu esperanza sigue en este mundo y confiando en las cosas de este mundo y en tus fuerzas, entonces cuando tu vida en este mundo sea aplastado, tu esperanza será aplastada junto con ella. Pero si tu esperanza está en el otro mundo, en el reino del Señor, cuando este mundo sea aplastado, entonces tendrás la capacidad de soportar las pruebas y las dificultades con paciencia. Regocíjate en la esperanza. Regocíjate en ello. Hace un tiempo vi un cuadro de una vieja cabaña en las montañas que había sido destruida por el fuego. Lo único que quedaba en pie era una chimenea. Y entre los escombros achicharronados de lo que había sido la única posesión de una familia, frente a ese hogar destruido, se hallaba un anciano en el cuadro, con cara de abuelo, que estaba vestido solo con su ropa interior. Y junto a él un muchachito que se le aferraba a un sobretodo remendado. Era evidente que el niño estaba llorando. En la leyenda de la fotografía abajo estaban las palabras que, según el artista, el anciano le estaba diciendo al niño. Y estas palabras simples contenían una profunda teología y una tremenda filosofía de vida. Estas palabras decían ahí en la leyenda: tranquilo niño, Dios no está muerto. Esa presentación vivida de la cabaña destruida por el fuego, del anciano y del niño lloroso y de las palabras, Dios no está muerto, llegan una y otra vez a mi mente. En lugar de ser un recordatorio de la desesperación de la vida, se han convertido en un recordatorio de la esperanza. La Biblia dice en Salmo 46, 1 al 2, Dios es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra, las montañas se hundan en el fondo del mar, el Señor sigue siendo Dios. Dios no está muerto, Dios está vivo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay una alabanza que dice: mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Amén. Antes de pasar al pastor Forky, mire, ustedes tenían 8 meses que no venían a la iglesia, ¿verdad? Entonces hoy van a ver al pastor Alexander predicando, al pastor Forky, a la pastora Reina y al pastor Harry. Así que un tremendo banquete. ¿Oyeron? Un tremendo banquete. Pero antes vamos a pasar
el video de felicitación de los esposos Bran, Daniel y Odili Bran. Buenas tardes, hermanos de Charallave, Venezuela, de la Iglesia Dios Admirable. Aquí le habla el pastor Daniel Bran y mi esposa Odili. Es un gusto para nosotros poder saludarles desde la antigua Guatemala, en Guatemala, en estos 27 años que Dios les ha permitido estar al frente, ministrando y congregándose en la iglesia. Así que les mandamos un saludo especial desde la antigua Guatemala, diciéndoles que Dios les anime, que Dios les bendiga, que Dios les prospere siempre, y deseándoles un feliz aniversario, un feliz cumpleaños. Así que este es el deseo de nuestro corazón. Así es, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Antigua Guatemala, y también esperamos, es nuestro deseo en nuestro corazón que podamos conocerles muy pronto. Así que bendiciones y feliz aniversario. Feliz aniversario, mis hermanos, y recuerden, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Les amamos y aunque no les conocemos personalmente, deseamos con toda el alma conocerles. Les bendecimos mucho, mucho en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Y que el Señor siga bendiciendo la obra que ustedes han empezado allá en Venezuela. Así es, así es. Dios les bendiga. Así es, hay mucha gente. Hay mucha gente hoy celebrando con nosotros. En España, como dije, en Argentina, en Chile, en Colombia, en República Dominicana. Así que, y muchísima gente que sigue orando por Venezuela y por la iglesia Dios Admirable en Charallave. Así que a seguir adelante, amén. Nuestro pastor Forky con nosotros. ¿Quién tiene la base bíblica esta mañana, por favor, para que la comparta? Romanos capítulo 12, versículo. ¿Qué es lo que dice? Léalo a alguien en voz de trompeta. Gozosos. Mientras el Señor viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar gozosos dónde? Mientras el Señor viene, ¿vamos a estar cómo? ¿Y lo otro, cómo vamos a estar? Ah, ¿no está aquí? ¿Cómo? Qué palabra tan fuerte, sufridos en la tribulación. El pastor le dio el concepto de tribulación. ¿Sí? Dice que es necesario, dijo Pablo, es necesario que el que vaya a entrar al reino de Dios entre, pero también tiene que pasar porque hemos sido llamados a ser copartícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Un elemento importante dentro de la misión para el Señor es estar dispuestos a ser sufrido en la tribulación. Quien no esté dispuesto a hacer eso, pues no estará dispuesto a poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. El problema que tenemos nosotros hoy, decía un comentarista, es que nuestra cultura nos han enseñado, con el avance de la tecnología, la ciencia, los medicamentos, tú sabes, todas esas cosas que alivian el dolor, ¿no? Y yo soy uno, yo tengo un dolor y si tengo una inyección le digo a mi esposa, plácata, quítame el dolor, porque no queremos ¿qué? A ver, ¿quién quiere sufrir aquí? ¿Aquí hay alguien que quiera sufrir? Claro, nadie quiere sufrir, pero la Biblia dice que tenemos que. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que. Por el simple hecho de vivir, oiga bien, hermano, el simple hecho de tener una existencia en un mundo que es un mundo ¿qué? Caído. Estamos en un mundo caído. Y parte de esa afectación de la rebelión del hombre
trajo como consecuencias todos los males que padece la humanidad, enfermedades, pérdidas, muerte, ¿sí o no? Porque para nosotros los cristianos, oiga bien, es una realidad el sufrimiento y el dolor. Eso tenemos que tenerlo consciente que es parte de la vida. Dígale así, señale que está al lado. ¿Es parte de la vida? ¿Es aquí también? Padecer. Porque el que no quiere padecer, ahora, ¿por qué Dios estuvo dispuesto a padecer? Simple y llanamente porque estuvo dispuesto a amar. Dígale que está al lado. El que quiere amar, claro. Dios sufre porque Él decidió amar. Eso es todo el meollo del sufrimiento humano. Y los que están aquí amando saben que el amor es sufrido, ¿no? ¿No dice la Biblia que el amor es sufrido o no? A ver, ¿quién dice amén? ¿Dice la Biblia que el amor es sufrido? ¿Ah? El amor es sufrido. En el año 1942, siguiendo sufridos en esa tribulación, esa palabra tribulación viene de estar bajo presión, comprimido, aplastado, afligido. ¿Sabe? Viene de la palabra cuando puede enseñarles esto en la vida de Jesús. ¿Sabe que nosotros los cristianos, todos en nuestra vida tenemos que tener un Getsemaní, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe lo que es un Getsemaní? Getsemaní viene de un concepto que se llama prensa. En el Monte de los Olivos había unos árboles frondosos de los olivos. ¿Quién ha visto un olivo? Agarran la pepa del olivo y las meten en una prensa, ¿sí? Y en esa prensa aprieta la semilla, la tritura, ¿y qué es lo que sale de esa trituración? Así es que Dios nos saca el aceite a nosotros. Eso es que tener la unción no es fácil. Entonces, por eso es que viene que Jesús estaba en la ¿qué? ¿Dónde estaba Jesús en el Getsemaní? En la prensa. Pero los cristianos no quieren prensa. Los cristianos quieren reino y quieren corona, pero no quieren prensa. Vaya, interesante, ¿verdad? Decía que en el año 142, cuando el pastor hablaba de la Segunda Guerra Mundial, había un pastor llamado, yo te lo voy a mostrar ahí, el pastor alemán, un joven pastor teólogo. Él, cuando el sistema nazi gobernó Alemania bajo Hitler, él trató de huir y él huyó de Alemania y abandonó Alemania bajo un régimen nazi. Estando en el exterior, él pensaba que había sido cobarde el tomar esa decisión de huir de Alemania y haber abandonado a su pueblo. El pastor decide tomar una decisión importante en su vida, volver a regresar a Alemania. Cuando él regresa a Alemania, cuando se está bajando, la Gestapo, la policía nazi, lo toma preso, lo involucran y lo acusan de haber sido cómplice de un atentado de homicidio contra Hitler. Y lo procesan y lo llevan a un campo de concentración. Estando en el campo de concentración, 9 meses después es fusilado. Él muere bajo el régimen nazi. Pero hay algo importante que él hacía antes de que esto le sucediera. Él escribió unos libros, le hablaba que pueden buscar los libros de él, esos son los campos de concentración que tenían los nazis, donde por 6 millones de judíos murieron. Y entonces, este hombre escribió una carta a un amigo muy íntimo y en una de las palabras finales de su carta le dice a su amigo, él le dice esto a su amigo: solo el Dios que sufre puede ayudarnos. A ver, dígale esa palabra que está al lado. Solo el Dios que sufre puede ayudarnos. Esas fueron las palabras que él terminó esta carta para su amigo y él murió por la causa de Jesús. Interesante. En el mismo periodo hay este pastor que estaba ahí, él se llama John Stott, un teólogo inglés ya fallecido, escribió muchos libros, excelente escritor. Él cuenta también durante el periodo de ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, en una ciudad de Alemania, se reunió un domingo por la tarde todos los que estaban confinados en esos campos de concentración y ellos decidieron hacer un juicio contra Dios. ¿Cuál era la acusación que ellos hacían? ¿Por qué Dios ha abandonado a su pueblo elegido? Esa era la acusación que hicieron contra Dios. Se formó un
jurado se nombraron los testigos por parte de la fiscalía, por la defensa, y los rabinos eran los jueces para juzgar el caso de los judíos ante Dios. Los argumentos de la fiscalía fueron tan convincentes que el jurado no tuvo sino que dar un veredicto y hacer una condenación, y condenaron al Señor. ¿Por qué condenaron al Señor? Simple, por la realidad de los hechos. Ellos decían, ¿dónde está Dios con la brutalidad de este régimen? Cuando asesinan personas, cuando van a la cámara de gas, cuando torturan, cuando desechan familias, cuando exterminan seres humanos. Y entonces la convicción es que no había para dónde agarrar, y Dios era culpable de haber abandonado a su pueblo en medio del sufrimiento. Interesante, ¿verdad? ¿Dónde está Dios cuando usted sufre? ¿Dónde está Dios cuando usted pierde un ser querido? ¿Dónde está Dios cuando usted está en un lecho y está enfermo? ¿Dónde estará Dios? Ausente en el cielo, alejado de todo. ¿No le interesa el dolor humano? Dios no está interesado en lo que padecemos. Dios, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Dónde está Dios cuando usted está padeciendo, sufriendo? ¿O usted nunca ha sufrido? ¿Ah? Eso es lo que Él hace. Sosteniéndonos. Cuando vemos el sufrimiento desde el punto de vista humano, quizás los únicos que tienen una respuesta hasta el tópico del sufrimiento somos los cristianos. ¿Cuál es el tópico? Que sabemos que el sufrimiento es real y que es parte de la vida humana. En eso sí, estamos todos conscientes. Lo otro que tenemos con el sufrimiento y el padecimiento es que no tenemos todas las respuestas para este dilema en la vida humana. ¿Por qué me pasa esto a mí o por qué tengo que sufrir? Si Dios me ama, ¿por qué Dios permite que yo sufra? Pero hay una cosa interesante que esta mañana no lo dije, para ustedes sí se las voy a decir. No todo el padecimiento o el sufrimiento humano que viene a nuestra vida es bajo la voluntad de Dios. Lo repito, no todo el sufrimiento que los seres humanos padecemos es parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces parte del sufrimiento en que nosotros estamos es porque nosotros mismos nos lo hemos ¿qué? Eso hay que tenerlo también muy presente. Pedro decía esto a los expatriados que eran perseguidos. Dice, cuando padezáis persecución, que no la padezca por ser un malhechor o por ser un delincuente. Y luego dice otra cosa que es interesante, le dice, y por entremeterte en lo ajeno. Fíjense que el que se entromete en lo ajeno está dispuesto a padecer injusta, porque a veces hay cosas en las cuales no nos compete y nos metemos, y eso es lo que nos trae ¿qué? ¿Qué nos trae? Sufrimiento. Eso está en 1 de Pedro 4:12, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Quién me ayuda con la Biblia? Porque no tengo la Biblia aquí. 1 de Pedro, 2 de Pedro 4:12, por favor. Pastor Harry, que tiene esa voz de trompeta. Eso, no nos sorprendáis. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Más, sigue. Sigue Israel. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Sigue. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sigue? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Sigue?
Y sigue. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué les parece esa palabrita? ¿Por qué nos sorprendemos cuando estamos en diferentes aflicciones, persecuciones? Porque eso es parte de nuestra vida al ser copartícipes de los padecimientos de Cristo. Quizás en esta pandemia, yo le decía esta mañana a la iglesia, has perdido un familiar, has padecido, has sufrido la enfermedad, o te han abandonado, o has perdido a tu padre, a tu hijo. Pero algo hermoso que sí podemos ver es que Dios, en su misericordia, a nosotros aún nos ha mantenido en pie. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gloria a Dios por eso? Pero si no fuese el caso, también hay que también levantar la mano y decir también ¿qué? El padecimiento en la vida del cristiano es parte elemental de nuestra vida como hijos de Dios, por el simple hecho, como le dije, de estar viviendo en un mundo caído. Y algo interesante es que hoy el Evangelio nos presenta un panorama y una perspectiva diferente, que usted no está aquí porque aquí a usted se le acabaron los problemas y se le acabaron los sufrimientos y pare de sufrir. Aquí no hay eso. Si usted no quiere sufrir más, usted se tiene que ir para otro salón. Usted sabe dónde es, ¿no? Donde le dicen a usted, entra por esta puerta y pare de sufrir. ¿Por qué? La pregunta del pastor alemán. Porque el único que puede ayudarnos a nosotros en medio de la aflicción es el Dios que sufre. ¿Qué quiso decir él con esa expresión? Hay una doctrina, quiero que nunca se le olvide esto, se llama la doctrina de que si Dios es impasable. Eso significa que Dios es inmune al sufrimiento y que Dios no puede sufrir, o que Dios carece de la capacidad emotiva de tener pasión. Es decir, ellos decían que Dios no puede negar en el sentido de que ellos decían Dios no puede ser manipulado por ningún ser humano, porque Dios es el único ser que es estable en sus emociones. Sí, Dios ni se ríe, ni se alegra, ni llora, ni clava, ni presta, la batea. Y era una doctrina fuerte que se hizo fuerte, y cuando yo lo entendí, comprendí por qué mucha gente era alérgica a los pentecostales. Digo a mis hermanos pentecostales, porque no hay una gente más emotiva y eufórica que los pentecostales cuando alaban a Dios. Dígame si usted se mete en un culto de eso que se llaman los de puerta, ¿cómo que se llaman? Porque nadie conoce a esa gente. Uy. Los de puerta son los que se llaman los pentecostales. ¿Cómo que se llaman ellos? Vale. ¿Ah? Luz del mundo. Amén, gracias. Usted se mete en un culto de la luz del mundo y si usted no se mueve, y si usted no baila, y si usted no grita, y si usted no se emociona ahí, es porque usted está muerto. Entonces, cuando la gente ve esas clases de evangélicos, ellos dicen, esta gente lo que está es loca, esta gente lo que está llena de furia, y lo que son unos ¿qué? Emocionalistas. Y ellos critican a esas personas porque ellos tienen esa expresión de adorar a Dios y gozarse en la presencia de Dios, sea que hayan padecido o sufrido, pero ellos siempre tienen esa disposición de alabar a Dios. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir cuando Dios sufre para terminar? Porque ya me disminuyó el tiempo. Esto, Dios se identificó con el ser humano. Y la manera definitiva en que Dios lo hizo fue cuando quiso despojarse de su gloria, dice la palabra, no tomando como que aferrarse a ser Dios, y vino y se hizo hombre. Habitó entre los hombres, se limitó a una vida humana en la cual padeció todos los padecimientos que la raza humana puede padecer, desde el nacimiento por la Virgen María hasta la muerte en la cruz. Jesús experimentó en carne propia todo lo que un ser humano en este mundo caído puede haber experimentado. Y por eso es que cuando usted está en una situación debe pensar esto. Hebreos 4:12, por favor. ¿Me puede dar Hebreo y termino? Para que nunca se le olvide esto.
porque es que esta palabra dice así, Hebreos 4, 12, y con ese texto termino para entregarle esta a mi pastora. Hebreos 4, 12, otro pedacito más, 10, ya 13, dale al 14. 14, por tanto, no se le olvide, subraye ese texto en su Biblia y téngalo ahí. Todos lo leen, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe. Amén, hermano. Dale. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues, ¿cómo nos vamos a acercar? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. El que intercede por nosotros sabe cuando usted está padeciendo y lo que sufre y lo que siente, porque Él lo vivió en carne propia. Tenemos un sumo sacerdote en la familia de Dios. Y podemos ir confiadamente a Él y Él cuidará de nosotros. Es el único que nos puede ayudar y socorrer en cualquier circunstancia que Dios nos permite vivir. Ponga sobre sus pies y levante sus manos al cielo. Diga, Señor, solo deme la entereza de poder mantenerme en pie en cualquier circunstancia que tú permitas que yo pueda vivir, agarrado de ti y sabiendo que tengo un sumo sacerdote que se compadece de mí. Gracias por amarme. Gracias por estar en mis momentos más difíciles y oscuros de mi vida, porque mi único socorro ha sido tú. Mi socorro siempre serás tú. Gracias. Dale un aplauso al Señor, pastora. Yo estoy aquí. Un mensaje del pastor Douglas, también de la ciudad de Guatemala, para cada uno de nosotros en la celebración de nuestro 27 aniversario. Congregación del Señor en Charallá, Venezuela. Les saluda Douglas Barrios desde la ciudad de Guatemala. Hoy estoy recordando que en el año 1992 tuve la oportunidad, en la bendición del Señor, de ir a Venezuela. Estuve en Caracas y me quedé admirado de toda la belleza y todo alrededor, la cordialidad de este pueblo lindo, el pueblo lindo de Venezuela. Hoy proclamo bendición sobre su congregación. Proclamo que ustedes son el resto escogido por el Señor para hacer que toda Venezuela se vuelva a sus pies, para hacer que toda Venezuela escuche la palabra de Dios y que pueda disfrutar del amor de Dios. Hoy bendigo su labor, bendigo sus oraciones, bendigo todo lo que ustedes están haciendo, porque es agradable al Señor, porque ustedes han transformado sus vidas y están haciendo que esa transformación sea también manifiesta hacia el resto de Venezuela. Hoy bendecimos a sus pastores, bendecimos todo lo que ustedes hacen y sabemos que el Señor está derramando su gracia y su misericordia y su amor en todos ustedes. Y por esa acción renovadora del Señor, Venezuela será transformada y será traída a la gracia, a la misericordia y a la bondad del Señor. Proclamamos tiempos nuevos, tiempos de bendición, tiempos que serán de esa comunicación, de esa intimidad con nuestro Dios, para que todos podamos disfrutar de esos frutos que ustedes están sembrando y cosechando en la nación de Venezuela. Bendiciones, hermanos.
que cumplan otros 27 años y más aún en el reino y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Saludos desde Guatemala, un abrazo, bendiciones. Amén, amén. Gracias damos al Señor. Así que bueno, a seguir adelante. Nuestra pastora Reina, adelante. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia, amén. Ay, pero no los veo así como si estuvieran atribulados. ¿Están atribulados? No me asusten. ¿Están gozosos en la esperanza? Así sí es bueno. Damos gracias al Señor, amén, porque nos ha mantenido aquí durante 27 años. Damos la gloria y la honra al Dios que vive para siempre, amén. Y porque, bueno, en su misericordia la iglesia sigue dando frutos, amén. Y seguimos creciendo para la gloria de Dios. Me toca por aquí, constantes en la oración. Como dice Romanos 12:12, dice gozosos en la esperanza, como decía el pastor Alexander, sufridos en la tribulación, como decía el pastor Forkis, y constantes en la oración. Ahora, aquí en constantes vamos a llevar un poquito de pao. ¿Por qué vamos a llevar un poquito de pao? Porque ya yo llevé pao. Vamos a hablar un poco entonces de lo que es la constancia en el nombre del Señor. Cuando hablamos de constancia es una palabra que se dice muy fácil, pero cuando nosotros vemos situaciones en las cuales debemos ser constantes, nos pasa lo siguiente. De repente el médico nos manda a correr o caminar porque tenemos un problema de salud, necesitamos caminar. Y nosotros hacemos ejercicio un día, quizás puede ser fácil, ¿verdad que sí? De repente hacemos ejercicio 2 días, pero cuando ya tenemos que hacerlo durante una semana constantemente o durante un mes, entonces nos hace falta la palabra ¿qué? Constancia, porque abandonamos el propósito. Otro ejemplo que podríamos poner es de repente comer sano. Comer un plato de verduras, comer frutas y de repente usted comienza y el primer día se hace fácil. Tomó la determinación, el segundo día puede ser que lo haga. El tercero, pero la constancia de hacerlo meses o hacerlo como un hábito de vida se hace difícil porque necesitamos la palabra constancia. Y es que terminar todos los pendientes de un día es fácil. Lo complicado es estar enfocados en la misión y ser productivos día tras día, mes tras mes y año tras año. Constancia es una palabra que define el éxito. Las personas constantes son personas exitosas. Les voy a hablar de una experiencia personal de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es el presidente que aparece en los billetes de $5 de los Estados Unidos de América. ¿Usted lo ha visto? Ahora no lo han visto, ¿no? No lo han visto. Yo sé que les gustan los benjamines, pero Abraham Lincoln tiene una historia muy interesante y es una historia de constancia. Fíjense bien, a los 23 años se lanza a la política y comienza con unas elecciones a legislador, pero en esas elecciones él las pierde. Luego él se lanza a los 25 años y dice, voy otra vez a las elecciones de legislador y vuelve a perder las elecciones. El hombre empeñado en ser político, a los 29 años
se lanza como representante de un estado. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Volvió a perder. A los 34 años se lanza a elecciones del Congreso y vuelve a perder. A los 37 años es derrotado nuevamente en las elecciones al Congreso. A los 39 el hombre se vuelve a lanzar a las elecciones al Congreso y pierde de nuevo. A los 47 años fue derrotado en las elecciones del Partido Republicano. A los 49 años, imagínense ustedes, toda una vida luchando, el hombre se lanza al Senado y vuelve a perder. Cuando tiene 51 años, el hombre se lanza a presidente de los Estados Unidos de América y es cuando el hombre gana las elecciones. Es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos de América. Y aparte de eso, hizo uno de los mejores aportes. El hombre abolió la esclavitud y, entre otras cosas, aportó muchos beneficios. Me imagino que de tanto recoger en el camino, logró su meta, y no solo su meta, sino que dio lo mejor de sí. Eso es un ejemplo de constancia. También tenemos el de Thomas Alva Edison. 800 experiencias infructuosas para crear la bombilla eléctrica. Se dice que el hombre lo intentó 800 veces buscando los materiales para lograrlo. Y probó unos 6,000 filamentos más o menos a ver cuál filamento era el que lograba que la bombilla durara tiempo prendida. Cuando llevaba 800 intentos, alguien le dijo, ¿usted no cree que debería de abandonar esta empresa? Porque definitivamente esto es un fracaso. Y él le dijo, un momento, ¿cómo que un fracaso? Ahora conozco 800 materiales y 800 maneras por las cuales esto no funciona y estoy seguro que estoy cerca de la que va a triunfar. Gracias a esta gente constante y perseverante es que podemos tener cosas o obtener beneficios que ahora muchos disfrutamos, como es el ejemplo de la bombilla. Nosotros nos cansamos la primera y la segunda. Pensaba yo dentro de mí, oye, todavía tengo esperanza con la vino tinto. La constancia es una virtud. Debemos entender esto. Cuando hablamos de virtud, es una cualidad que hace al ser humano mejor o que lo hace una persona con cualidades positivas. Cuando hablamos de la constancia, debemos entender que no se hereda. La constancia no es algo que viene en el ADN. Ninguna persona puede decir, yo nací constante. Nadie puede decir, ay, este muchacho nació con constancia. Sino que es algo que es parte del carácter de la persona. Cuando hablamos que es parte del carácter de la persona, entendemos que se debe forjar a lo largo de la vida, que es un hábito y que aparte de que es un hábito, se debe cultivar y se debe fortalecer. Ahora, esa virtud es la que nos está diciendo Pablo que debemos de tener sumados a la oración. Nosotros para tener éxito necesitamos dos cosas. Necesitamos un propósito y necesitamos pegarnos a ese propósito con constancia. Cuando hablamos del concepto entonces de constancia, es la perseverancia y firmeza en el ánimo para llevar a cabo soluciones o propósitos. Si alguien me pregunta a mí cuál es la mejor característica que debería de tener un emprendedor, con mucho gusto yo le diría que es la constancia en lo que está emprendiendo. Cuando hablamos de ánimo, Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que emprende una cosa, un día va y hace una cosa, otro día va y hace otra. Ya hoy no quiero esto, mañana quiero el otro. Hoy oro, mañana no siento de orar. Hoy no tengo ganas. Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no tengo ganas. Hoy quiero evangelizar. Bueno, no sé, mañana no sé. A la semana siguiente, esa inconstancia trae fracasos
a la vida de los seres humanos. Así que cuando hablamos de ánimo, Jesús dice muy bien en Lucas 18. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor diciendo: tengan en cuenta lo que él dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Cuántas veces? Día. Dice: no hará justicia, nos dice el Señor. Nuestro Padre siempre va a estar presto para respondernos. Y dice: se tardará mucho en responderles, dice Jesús. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? O sea que el problema no es del Señor, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros, de nuestra fe y de nuestra poca fe y de nuestra inconstancia para poder pedir las cosas delante de la presencia del Señor. Cuando yo veía esto, yo decía: wow, Señor, eres realmente maravilloso. Yo le decía al Señor: sigue rompiendo mis paradigmas, porque muchas veces lo que decimos es: no, Dios tiene el control, Dios sabe lo que va a hacer. ¿Cuándo es que Dios va a hacer? ¿Cuándo es que Dios va a esto? ¿Cuándo es que Dios el otro? Pero nos olvidamos de nuestra responsabilidad. Y en cuanto a esa responsabilidad de la oración, les quiero plantear una interrogante. ¿Por qué es que debe haber un sistema de oración constante después de todo? ¿Pueden nuestras oraciones contribuir a que se cumpla el plan de Dios? ¿Por qué es importante orar? Yo pienso que si no rompemos primero el paradigma que nos está prelando el deseo de orar, difícilmente vamos a querer orar. Y dice: porque es un mandato y un principio bíblico en primer lugar. Durante toda la palabra Dios nos invita, nos pide, nos ordena y nos exhorta a orar. Dios ha otorgado una autoridad y una responsabilidad a la iglesia que es su cuerpo y no actúa sin su oración y fe. Un ejemplo lo podemos ver cuando el Señor dice: rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Eso está en Mateo 9, 37 y 38. Cuando nosotros vemos ese versículo, yo decía: wow, Jesús, si tú eres el Señor de las mies, Dios es el Señor de las mies, de la gente, de los campos que ya están blancos para recoger la cosecha. Aparte de su plan, Él es el interesado en primer lugar de recoger esa cosecha, porque Dios nos ha amado tanto y ha dado tanto para que nosotros podamos ser sus hijos. Entonces, mi planteamiento fue: Dios puede hacerlo. Pero Jesús dice que nosotros tenemos una función y un trabajo, que es rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y es que cuando usted ve, Dios tiene en la iglesia, Dios está actuando es a través de la iglesia en este tiempo. Dios está actuando es a través de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, Dios formando a la iglesia no va a pasar por encima de ella.
Y muchas veces nosotros somos los que ponemos el prele para que la voluntad de Dios se haga sobre la tierra. ¿Por qué? La palabra muy bien dice, Señor, enséñanos a orar. Y él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué? Porque en la oración está pidiendo el reino y la voluntad de Dios para la tierra. Y la iglesia es responsable de ejecutar las acciones y de reconciliar al mundo con Dios. Cuando vemos otra razón es porque la iglesia, por medio de su resurrección y ascensión con Cristo, ya está legalmente en el trono. Por medio de la oración trae la voluntad de Dios a la tierra. Otra razón, porque sin violar la responsabilidad moral de ningún individuo, por medio de la intersección persistente de la fe, la iglesia puede hacer que el Espíritu actúe sobre un alma de tal modo que encontrará más fácil rendirse a los tiernos llamados del Espíritu y ser salvos que continuar en la rebelión. Entonces es nuestro trabajo interceder para que otras personas puedan llegar a los pies de Cristo. Hay que tener un equilibrio. Muchas veces actuamos mucho, pero no oramos. Y hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. El otro extremo es oramos mucho y no actuamos. O actuamos mucho, pero hay que tener un equilibrio. Y hay que orar. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer su perfecta voluntad. Si la oración tiene un propósito tan importante, entonces, aparte de todos los que ya sabemos que nos acerca a Dios, nos permite andar en su voluntad, nos permite pedir la provisión del Padre a nuestras necesidades, nos permite mantenernos en santidad, arrepintiéndonos y pidiendo perdón por los pecados, nos permite pedir a nuestro Padre que nos libre del maligno y de las tentaciones, nos permite ser fortalecidos en medio de las pruebas. Ninguna persona, fíjese bien, lo que hemos venido trabajando, puede estar alegre en la esperanza y sufridos en la tribulación si no ora. Todo el fortalecimiento viene a través de la comunión con Dios. Si la oración tiene un propósito tan importante, ¿por qué entonces no somos constantes en la oración? ¿Se le ha ocurrido pensar alguna vez que el propósito de la oración en la administración divina es un misterio? Es increíble entender que aquel quien por su palabra hizo que los mundos existieran y por la misma palabra los sustenta, pondría en su voluntad cumplir sus propósitos con la ayuda del hombre. Por tanto, para ser constantes en la oración podemos adoptar algunas recomendaciones rapiditos basadas en lo que hemos recopilado en la palabra. Bienvenida, pastora. Número 1, debemos formar la convicción a través de la palabra que lo que hacemos es necesario, es nuestro deber y que nadie más podrá hacerlo por nosotros, es decir, orar. Número 2, cultivar el hábito de fijar 3 tiempos en el día como mínimo para orar y disciplinarnos en ello. Eso hacían los discípulos. Eso hacía Daniel. Ellos tenían horas fijas en el día, 3 tiempos para orar. Lo otro, para hacerlo un hábito, podemos repetir la acción mínimo 35 días seguidos para formar este hábito. Si creemos que es difícil formar el hábito, podemos buscar 2 o 3 personas y decirle: yo necesito que usted haga un favor para mí. Quiero que me mentoree y quiero que me supervise porque yo quiero hacer un hábito de oración. Durante 35 días yo quiero que usted me haga un seguimiento y esto lo va a ayudar. Debemos entender que orar no es cuestión de deseos. Recuerde que no es deseo, no es el ánimo, sino que es entender que es nuestra responsabilidad.
Y bueno, estos son todos los pasos. Hasta aquí llegamos. La oración es la llave que abre todas las puertas. Amén. Dios les bendiga. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Gozosos, sufridos y constantes en la oración. Así que ya saben, 3 aspectos importantes para ponerlos en práctica de aquí en adelante. Va a pasar el pastor Harry y antes vamos a ver un video del pastor Mario Monroy desde España, Chiclana de la Frontera. Saludos, hermanos de Venezuela, de la iglesia Dios Admirable de Charallave, Venezuela. Es un gozo para nosotros y de mucha alegría estar conectados con vosotros en el Espíritu del Señor y a través de la red de Iberoamérica, del Camino Iberoamérica, por la amistad que nos une entre pastores, entre consiervos, con el hermano Alexander y su familia, y así también con todos vosotros, con cada uno de vosotros. Somos una pequeña red de iglesias que el Señor está fortaleciendo poco a poco aquí en Cádiz, España. Yo soy panameño, junto con mi esposa nos mudamos hace unos 10 años para trabajar aquí en la plantación de iglesias y en este proceso nos hemos conocido, hemos conectado, creemos que es por la gracia del Señor y esperamos que Dios use esta unión que hay entre nosotros, esta hermandad, para que su palabra corra, para que su reino se extienda y para que haya mucha unidad y amor entre nosotros. Estaba pensando hoy en vosotros y en estos 27 años que cumplen de trabajo y de servicio. No es para nosotros desconocido, para la situación de Venezuela, la situación de muchos venezolanos aquí en España y por el mundo, y la situación de ustedes allí en su tierra. Oramos por vosotros y damos gracias a Dios que en medio de todas estas situaciones ustedes se mantienen firmes en la fe. Estaba pensando en el Nuevo Testamento y estaba pensando en Pablo, y en especial cuando les escribe a los colosenses. Y quisiera hacer mías las palabras de Pablo en este momento para vosotros, cuando escribe en Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículos del 9 hasta el 14. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es mi oración y esta es nuestra oración por vosotros, de la iglesia Más que Familia aquí en Cádiz, España. Que Dios les bendiga y que su poder, que su fuerza sea con vosotros y que les ayude en todos esos procesos
que llevan para hacer crecer el reino del Señor para su honra y su gloria. Bendiciones, hermanos. Les amamos y estamos unidos en el Espíritu a través de la red El Camino Iberoamérica y en hermandad. Cuentan con nuestro apoyo, nuestro amor y nuestras oraciones. Sigan adelante. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Eso es lo que ustedes querían escuchar, ¿verdad? ¿Cómo están? Me alegro muchísimo. Me toca compartir en esta hora, en este momento, el versículo 13 del pasaje de aniversario. Pablo viene describiendo a los romanos, diciéndole a los romanos acerca de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Y en el versículo 12 dice que debemos amarnos los unos a los otros estando gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero además de esto, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ese tema que me toca tratar en estos 15 minutos, practicando la hospitalidad. Revisaba las redes, mi hermano, la lámina, por favor, acerca de practicar la hospitalidad, y resulta que me conseguí algunos modelos antagónicos por allí como primeros resultados de búsqueda. Y me di cuenta, chicos, que la suegra son la fundadora de los memes. Mano, mira en la cara de este hombre. Cuando estás en casa, un fin de semana de descanso, y de la nada llega la suegra de visita. ¿Le ven la cara a ese hombre? Leía uno por allí que decía, mi amor, el esposo a su mujer, o la mujer a su esposo, perdón, a su marido, le dice, mi amor, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y el esposo le dice, dime la buena primero, que por ahí viene mi mamá, te dije que me dijeras que la buena primero. Entonces, pero eso nos habla acerca de lo poco hospitalario que podemos ser nosotros en algunas áreas de nuestra vida. Esa olla, aquí no se ve mucho, pero eso es una olla cubierta amarrada con unos candados. Tenía una tía que, mi hermano, si usted llegaba a casa de mi tía a la hora del almuerzo, usted se iba a ir de ahí sin comida. Porque mi tía le ponía una tapa a esa olla y hasta que no se iba a la visita no servía la comida. Y le decía a mis primos y a los que estábamos allí, cuidado, usted me pide comida delante de la gente mientras estén aquí. Pero son prácticas, nos parece jocoso, pero son prácticas que mucha gente hace. De pronto movido por las circunstancias económicas, pero son prácticas contrarias a la hospitalidad. Esa otra imagen que se ve allí es un grupo familiar muy amplio. Un humorista venezolano dice por allí, o ancló la expresión, que dice que familia para hacer sancocho y 31. ¿Cuántos han escuchado eso? Nada más yo solo. Ah, bueno, el hermano allá. Y eso habla de que, oye, es muy sabroso compartir con la familia, pero solamente por un rato. ¿Por qué? Porque de pronto entonces cuando se va la visita, tú les dices, oye, se van dejándome un gran vacío. Pero un gran vacío en la nevera, en el gabinete y en la cuenta bancaria. ¿Ok? Entonces, son cosas que acontecen, pero son cosas que son contrarias a la hospitalidad que debe tener el ser humano, pero sobre todo el cristiano. Ahora, ¿qué es la hospitalidad? Dice que es una virtud o cualidad que consiste en tratar bien, con amabilidad al prójimo. Contempla la asistencia de todo lo que esa persona necesite. Cuando nosotros nos viene o escuchamos la palabra hospitalidad, pensamos en abrirle la puerta a alguien para que entre a nuestra casa y tratarlo bien. Pero realmente la palabra hospitalidad contempla mucho más allá, porque de la palabra hospitalidad en el latín que es hospitalitas, se deriva la palabra hospital. Es decir, que ser hospitalario es prestarle atención a alguien satisfaciendo todas sus necesidades hasta que éstas ya no estén. Que eso es lo que hacía el hospital. Llegaba alguien
con alguna necesidad, y cuando esa persona era restablecida en su salud, en su condición, esa persona salía del hospital. Ese es el deber ser. Ser hospitalario, entonces, mi amado hermano, no es solamente brindar alojamiento, recibir a alguien, sino hacerlo sentir bien. ¿Qué está pasando en la vida de esa persona? ¿Por qué esa persona necesita de tu ayuda en ese momento? ¿Cómo ayudas tú a que esa persona salga de esa situación en ese momento? Y por eso que el apóstol Pablo lo escribe en una sola expresión: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Porque esas dos cosas incluyen una misma expresión. Es decir, satisfacer la necesidad de alguien, ayudándole a salir de esa condición en la que está. Eso es la hospitalidad. Ahora, eso era medular en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice, 46 y 47. Dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y según tengan oportunidad, hagan bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia se forjó en eso, en la hospitalidad, en el servicio, en atender las necesidades, especialmente de los que iban viajando, predicando el evangelio. No había reservación. No había viajes misioneros como nosotros los planeamos, con presupuesto, sitio de llegada. No. El Señor les dijo, y ese era el modelo: ni doble túnica ni alforja. Vayan. ¿Por qué? Porque la iglesia debía ser hospitalaria. La iglesia debía atender las necesidades del que las tuviera. ¿Cuántas personas dentro de nuestras congregaciones o prójimos nuestros, nosotros no sabemos que están padeciendo alguna necesidad y nosotros lo obviamos, chica, por no decir otra cosa? Podemos hasta juzgarle. Pero resulta que es una oportunidad para cumplir un mandato del Señor y ya vamos a ver eso. Fíjense algo. Hay cosas que te pueden impedir que tú o que afectan la hospitalidad. Uno, la inseguridad. Por supuesto. Difícil, ¿verdad, Luis? Que tú le abras la puerta de tu casa para que entre alguien que usted no conoce, hermano. Eso es una realidad. ¿Ok? Y yo creo que eso es entendible. Por eso el Señor decía, según tengas oportunidad, bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y Pablo explica aquí, para las necesidades de los santos, de los hermanos de la iglesia. ¿Ok? Ahora, según tengas oportunidad, hay momentos que no se te va a presentar la oportunidad, hermano. ¿Por qué? Porque hay un factor seguridad occidental. Dentro de la cultura occidental nosotros tenemos que entender ciertos parámetros y ciertos lineamientos en los que tenemos que adecuar. ¿Ok? El funcionamiento de la iglesia. No es lo mismo una iglesia en ¿qué te digo yo? En Atlanta que una iglesia en Carapita. No sé si me explico. Entonces tenemos que contextualizarnos y eso es una realidad. Otra cosa que afecta la hospitalidad, por supuesto, la economía. Por lo menos cuando mi tía llegaba y tapaba esa olla y no abría esa olla, estaba pensando que se iba a quedar sin comida para el día siguiente. Ahora, ella no era creyente. Si usted se mueve bajo ese parámetro, hermano, le voy a decir algo de parte del Señor. Jehová es su pastor y nada le faltará. Es mejor dar que recibir. El que al pobre da, a Dios le presta. Amén. Siguiente, la incomodidad, mano. Porque, vamos a estar claros, está en tu casa, echado en el mueble viendo series por Netflix, los que tienen Netflix, oye, eso debe ser sabroso. Pero cuando viene la visita esa práctica, de pronto tienes que obviarla. ¿Ah? A mí mi esposa me vive regañando porque me dice, Harry, no andes sin camisa en la casa. Amor, pero tú no has visto este calor que hace aquí. Pero si voy a atender a alguien, yo no puedo andar sin camisa dentro de la casa. O sea, mi comodidad se ve afectada.
Y muchas veces no queremos incomodidad y por eso no somos hospitalarios. Pero resulta, hermano, que si hablamos de incomodidad, tenemos que ver al Señor Jesús, que dice que no escatimó ser hijo de Dios como cosa que aferrarse, sino que se desprendió de allá. ¿A nacer en dónde? Diga que usted sabe, no se haga. ¿En dónde? Nada más ya no sabe. ¿En dónde? En un pesebre. ¿Cómodo? No, nada cómodo. Y después, como decía el pastor Forquís hace rato, lo metió en una prensa allí. Señor, si es posible de aparte de mí esta copa, porque sabía que lo que venía no era nada fácil. Y nosotros vamos a dejar de hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos, por no padecer incomodidad. No, hermano. Ahora, eso realmente, esos factores han hecho que la hospitalidad sea una práctica que se ha abandonado, una práctica que se ha desechado. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Me encanta Reina Valera cómo lo describe, porque lo describe en gerundio, practicando la hospitalidad. Es decir, no era un caso de vez en cuando. Sí, no era un caso eventual, era usted debe vivir practicando la hospitalidad. Usted debe vivir ayudando al necesitado, satisfaciendo sus necesidades, cuidando de él, recibiéndolo, atendiéndolo. Debe vivir haciendo esa práctica. Ahora, una práctica es algo que se hace de continuo, hermano. Algo que se hace constantemente. No es algo que se hace de a rato. Fíjese algo. El tiempo es bastante corto. Como dice, esto es una cápsula. Bíblicamente tenemos algunos ejemplos de hospitalidad que deben hablar a nuestras vidas. Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice que sin saber, dice que practiquen la hospitalidad porque sin saber algunos albergaron ángeles. Te aseguro que yo no había repasado más este texto hasta ahorita que me tocó, pero el Señor trajo a mi memoria, estando nosotros nuevos en la iglesia en Las Tucacas, nos reuníamos allí y de pronto toca a alguien la puerta y pregunta por el pastor Harry. Poca gente me llamaba pastor allí hasta en ese momento. ¿Usted es el pastor Harry? Sí. Bueno, a mí me dijeron que usted vivía por aquí, pero ¿quién te dijo? No, por allá, por Vallecito y esto y yo. Bueno, con todo recelo todavía lo paso hasta el estacionamiento, saco una silla, me siento con él y él comienza a conversar conmigo y me habla acerca de una situación que tiene, que tenía a su esposa, sus hijos en Barquisimeto, que tenía que ir a buscarlo, que no había podido resolver un asunto de un trabajo y toda aquella parafernalia con la que él me conversó. Pero me dice que en ese momento necesitaba 85,000 bolívares y yo me acuerdo que yo tenía en casa 75,000 bolívares, que era algo de plata. Y entonces yo, Dios mío, Señor, ¿cómo yo lo voy a este hombre que no conozco todo el dinero que tengo? Converso con mi esposa me dice, bueno, deja que el Señor te dirija. Pero veía la necesidad en ese hombre sin conocerlo. Agarro y le digo, bueno, mi amor, Dios proveerá, y le entregó los 75,000 bolívares a ese hombre para que resuelva su problema. Recuerdo que él me dijo, pastor, ¿puedo orar yo por usted? Y oró. Te digo que sentí la presencia de Dios tremendamente mientras ese muchacho joven, hombre de 20 y tantos años, oraba. Pero cuando ese hombre se fue, yo me paré todavía con el pensamiento, bueno, a lo mejor me estafaron, pero de todas maneras lo dejo en las manos de Dios. Pero escuché estas palabras, sin saber, algunos albergaron ángeles. Dentro de poco yo tenía mi dinero, más nunca lo vi. No voy a afirmar que fue un ángel que se me presentó, pero Dios puso esa palabra en mi corazón. Entonces, utilizando no un texto bíblico, sino las palabras de Miguel Ángel Landa, el que se acuerda de él, hagan bien sin mirar a quién. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, sabiendo que de él recibiremos recompensa. Y eso fue lo que pasó con Lot. Lot recibió a unos hombres que llegaron a una plaza allí en Sodoma. Ese pueblo estaba pervertido, la mayoría conocen la historia. Y mientras esos hombres llegan a la plaza, se acerca Lot y le dice que vengan a su casa. Ellos le dicen, no, nosotros nos vamos a quedar aquí en esta plaza. Y dice la palabra que Lot le insistió, véngase a mi casa que yo voy a cuidar de ustedes, yo los voy a atender.
¿Quiénes eran esos hombres? Eran los ángeles que venían a ejecutar el juicio contra Sodoma y Gomorra y que sacaron a Lot de allí salvos. Hacer la obra de Dios, hermanos, atender las necesidades de los santos no es una tarea que tú vas a hacer y que Dios no va a recompensar. Finalmente, quiero terminar con este ejemplo. Romanos capítulo 16, versículo 23, habla Pablo de Gayo, diciendo que es hospedador de él y de toda la iglesia. Y finalmente, en Tercera de Juan, versículos del 1 al 6, esto sí lo voy a leer, hay una manifestación hermosa de Juan sobre este anciano, sobre Gayo. El apóstol Juan dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de ¿qué? De tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Mucho de lo que pasó en la iglesia primitiva, el alcance del evangelio, se debió a gente que era hospitalaria atendiendo las necesidades de aquellos que estaban haciendo la obra de Dios. Ahora fíjense algo y con esto termino. Pablo en este texto donde nos anima a la iglesia en Roma, pero nos anima también a nosotros a atender las necesidades de los santos y a ser hospitalarios. Comienza diciendo que nos amemos los unos a los otros. Esta iglesia tiene un propósito. El propósito de esta iglesia es atraemos y ganamos personas para Cristo. Le preparamos para que adquiera madurez espiritual, le capacitamos para un ministerio significativo dentro de la iglesia y una vida de misión en el mundo a fin de magnificar a Dios. ¿De dónde nace este propósito? Uno, del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Dos, del gran mandamiento. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser hospitalario, atender las necesidades de los santos es un mandato que nace en el corazón de Dios, en el primer mandamiento, en el amarnos los unos a los otros. Hoy en día estamos en las casas, estamos en las comunidades. Y el propósito de la iglesia debe cumplirse, es decir, el gran mandamiento debe cumplirse en cada una de las comunidades. La gran comisión debe cumplirse en cada una de las comunidades. Es decir, hay que ser hospitalario con todos, aún con la suegra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.